¿Qué tal? Estamos acá en esta transmisión en directo en este trabajo conjunto entre Canal 45 y A Desalambrar la Salud Mental, en este espacio disponible para poder conversar de diferentes temas de salud mental que implican a la comunidad, a todas las personas interesadas en una época en que las emociones, el estrés y un montón de situaciones nos llevan a pensar un montón de cosas, ¿cierto? Así que bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Hola Edu, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a comenzar esta transmisión ahí mientras se van integrando el resto de las personas y también vamos a invitar a una de las personas integrantes de este espacio, que es, cierto, nuestro periodista queridísimo Francisco Bueno. Y bueno, nos hicieron llegar, mientras esperamos ahí a Francisco y la conexión, nos hicieron llegar distintas inquietudes respecto a el tema de la salud mental. Y una de las cosas que más apareció era como el tema de la convivencia. ¿Cómo podemos llevarnos en este día a día para poder no matarnos, decían así, ¿cierto? Poder entendernos, cómo llegamos un poco a la comprensión mutua, cómo evitamos, o más que evitar las discusiones, cómo poder enfrentar las discusiones sin que se tornen algo destructivo, ¿cierto? Así que estamos en este espacio, en esta temática, amigo, mientras se siguen integrando esta transmisión en directo a nuestro querido periodista Francisco. Bueno, a no, no, nos equivocamos, perdón. Nos equivocamos. Estamos adelantando noticias. Cúlpenme. Ahí sí parece. Eh, Ingrid, saluda ahí, Ingrid, ¿qué tal? Muy bienvenida. Y ahí tenemos al divo de las comunicaciones, no, al zar de las comunicaciones, nuestro querido periodista Francisco. Bueno, bienvenido, Francisco, a este nuevo capítulo. Así es. Hola a todos nuestros amigos ya que día a día, no día a día, me corrijo, que jueves a jueves no acompañan, que jueves a jueves no acompañan. ¿Cómo Sí, ha estado la semana? A todos, ¿cómo ha sido la semana? importante pregunta, ¿eh? Importante pregunta. Esto va Seguimos, cambiando cada día. yo siento que seguimos en un mismo escenario, complejo, las cifras aumentan, autoridades con un discurso completamente que no te brindan certeza, y ya lo vamos a estar conversando con respecto a ello. Eh, Vemos incertidumbre. Ahora bien, estamos a puertas de comenzar un fin de semana largo, deberíamos estar conversando cuáles van a ser, cómo nos vamos a distraer, y estamos todos, o no todos, la gran mayoría confinados, va a empezar Hoy, una hoy cuarentena. la gente comprando pescado ahí en la feria, amontonada por el tema de Semana Santa. Lo importante acá es que si van a salir, y lo digo siempre, que se cuiden, tomen la Mm. distancia, tomen el distanciamiento necesario, un metro, un poquito más de un metro, un poquito más de un metro con la otra persona. Pueden, salgan, si tienen la posibilidad, vaya a comprar, pero tomen los resguardos correspondientes. Y si está en Mm. cuarentena, bueno, ahí la cosa cambia, po. Y ojo, que ahora esta noche la comuna de Puente Alto parte con su cuarentena, como decía, en la comuna. Y ojo, que es una de las comunas más grandes de la región metropolitana. A las 10 de la noche creo que partió, A ¿no? las 10 de la noche parte, y hay que ser bien preciso, es de Vicuña Maquena hacia la costa. Todos los vecinos ahí van a estar en cuarentena. Y ojo también que ahí surge otra problemática, porque Germán Codina, que es el alcalde de la comuna, señaló en su momento que se había enterado justo en el momento en que las autoridades sanitarias daban a conocer esta indicación. ¿Te acuerdas que estábamos Mm. hablando Sí, de este tema de la incertidumbre, de la comunicación, de que no hay una comunicación precisa, que te deja ahí dando vueltas, chuta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Imagínate, sí. imagínate. Oye, Ahora el punto es, dime. no, no sé, estaba viendo, por ejemplo, frente a tu pregunta, comenta ahí Romina que pareciera que es una semana mejor ya que estamos más conscientes de la situación. Solo como incorporarla ahí a lo que estás presentando. Fantástico.
fantástico. O sea, yo tengo que ser bien honesto, soy un poco piti, entonces yo me tengo que acercar acá para ir leyendo, de verdad, de verdad. Así No hay que si no problema, los no hay problema. leo, aquí Alejandro me puede ayudar, porque yo me tengo que acercar para empezar. Ahí Carlos Hernández. Yo soy semi piti, pero podemos complementar ahí. Claro, y Dale, bueno, dale. y lo que estábamos conversando es que en esta noche parte la cuarentena ya en Puente Alto y se divide la comuna, queda fragmentada la comuna en cierta medida. Y frente a esta situación nuevamente se nos hace presente la palabra, la cual ya habíamos venido conversando en su momento y que dimos puntapié inicial con respecto a este programa, que es la incertidumbre. Son mensajes que en una crisis sanitaria no se puede generar incertidumbre, se necesita mayor certeza, profundidad, claridad con el mensaje que van a enviar nuestras autoridades centrales. Entonces, Mm. no sabemos tampoco por qué la comuna se divide, cuál es el motivo, cuáles son las variables, eh, quedamos, quedamos en la incertidumbre, y vuelvo a recuperar la Mm. palabra, y no quiero ser majadero, porque ¿por qué la comuna de Puente Alto se divide? ¿A qué se debe? ¿Por qué no se lo entregan los argumentos de decir, ya, es por esto, o ocupamos esta variable, o hicimos esto, por esto se debe ir la comuna en Vicuña Maquena hacia el poniente y hacia la costa? Qué importante es que nos expliquen las cosas. De todas maneras, porque estamos en una crisis sanitaria en la cual no sabemos lo que viene, entonces necesitamos certeza. Y si no tenemos certeza, claramente por eso estamos con esta ansiedad, con estos pensamientos a veces negativos, con estos pensamientos, a veces no puede, con insomnio, que lo abordamos la semana pasada, eh, disculpen, que no podíamos dormir, que teníamos, no sabíamos el camino, no teníamos idea, Sí. no teníamos precisión del futuro, porque antes podíamos decir, ok, tenemos trabajo, eh, viene un fin de semana, que podemos salir con la familia, ahora no, no sabemos qué va a pasar después de este fin de semana, no sabemos qué va a pasar mañana Pasa tampoco. mucho eso que uno se confunde los días también. No sé si te pasa o le pasará al resto. Creo que Que sí, uno se pierde. creo que sí. Mm. Y bueno, y siguiendo con esta temática de la cual estamos partiendo, a nosotros, yo lo colocaría y nos gustaría saber qué opinan también las personas que nos están siguiendo día a día, que nos siguen jueves a jueves, mejor dicho. Yo sé que en la comuna de Puente Alto, el alcalde, Germán Covina, tiene la idea de colocar una cuarentena completa, una cuarentena total, y ha salido en los medios de comunicación. Pero, sin embargo, nos encontramos con una comuna fragmentada en este momento, que va a ser un par de minutos más con respecto a la Mm. cuarentena. ¿Cachai? Y también hay que considerar, ojo, y aquí hay que colocar un punto súper importante, también hay que considerar que el invierno se acerca, por lo que, y lo coloco de esta forma o desde esta perspectiva, se necesita claramente que una autoridad se haga cargo, o mejor dicho, que garantice un servicio de salud para todos y todas las personas, pero que se coloque ya seria, que el tema sea serio, que garantice una salud pública de calidad. Mm. Mm. Yo, o sea, eso se ha repetido mucho y la necesidad de que haya algo más que se pueda dialogar, porque queda la impresión de que en un tema tan importante el diálogo es relevante y ese diálogo no se ve mayormente. ¿Qué diálogo prácticamente no tienes? Básicamente, ¿qué es lo que tiene? Autoridades que salen diciendo: hola, Lira, ¿cómo está, querido amigo? Ahí lo vi. Alira, grande ¿Qué es lo Alira. con qué nos encontramos? Con un gobierno que te entrega diariamente balance y yo no considero que eso no es diálogo. Te entrega, te va diciendo ya, cuarentena para tal comuna, cuarentena, las comunas de sector oriente se le levanta la cuarentena, de cordones sanitarios para este lado, pero un poquito más, me gustaría saber el por qué se toman esas medidas, a qué se debe, cuáles son las variables. Eh, Mm. los alcaldes, que también hagan la autoridad central un pronunciamiento con respecto a los alcaldes. Los alcaldes hace un buen tiempo vienen diciendo cuarentena total, y hay que ser bien categórico en esto. Las tres comunas más grandes de la región metropolitana son Puente Alto, Santiago y Maipú. Son los tres ediles que yo he escuchado en los medios de comunicación pidiendo cuarentena total. Entonces, ¿por qué no se habla con los alcaldes? ¿Por qué no hay un mensaje claro y decir, no, ¿sabes qué? No hay cuarentena total no se hace cuarentena total, mejor dicho, por esto y por esto otro, por estos motivos. Mm. Entonces, por eso ahí Oye, se genera la incertidumbre, y la incertidumbre
nos afecta a nosotros como tal y por eso tenemos, como ya lo había mencionado anteriormente, problemas de insomnio, problemas de ansiedad, no sabemos lo que va a pasar, inclusive más, y un tema muy importante que también lo vamos a abordar ahora en un rato más con una entrevista increíble, y hay que colocar cuidado, cuidado acá. Los últimos días nos hemos enterado de que la llamada al fono de ayuda para mujeres por violencia intrafamiliar, digo, de Carabineros 149, Mm. aumentaron en nuestro país, y ojo con esta cifra que es compleja, y a mí me preocupa, honestamente tengo que ser bien honesto, a mí, Francisco, bueno, me preocupa, un 70%, situación que tiene que 70%. colocó en alerta al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y ojo, Alejandro, y a todos los que nos están, un saludo, Pati Moreno 29. Ian También también, un abrazo para ti también. Sorry, Alecita Urieta también. yo me tengo que Yo acercar, te voy a sorry, saludar. chiquillo, de verdad. Alecita Urieta también y Pati que nos saluda. También, Alira escribió algo ahí, espérame. Es que no me quiero ir Dice, no quiero ir del foco, pero Ya, no, no, dale, dale, dale. dame un Ahí segundo. incluimos. Y ahí le damos cabida a todas las opiniones y saludos. Es que el punto es que el 70% se genera, o el alza, mejor dicho, coincide con la cuarentena gritada en algunas comunas de la región metropolitana. Y tema del cual vamos a conversar y queremos que nos entregue eh, una idea del por qué sucede esto con la próxima entrevista que tú ahí vas a estar conversando con ella. Y la pregunta claramente, hola Lecita, y te dejo dos Está preguntas buena la conversa. te dejo dos preguntas ya para entrar de lleno al tema que vamos a abordar. ¿Por qué hay aumento de violencia en el encierro? ¿Y cuáles son, o mejor dicho, o en qué hay que fijarse para detectar a un agresor? Porque son temas que es un tema que a mí, y honestamente, me preocupa. Me preocupa que Mm, haya, no es menor, un 70%, mm, hay un alza en un efectivamente. 70%. Mm. Importante cifra, Francisco, que podemos, o sea, sirven para insumo para introducir lo que es la conversación posterior, tanto lo que comentemos ahora como lo que puede aportar nuestra invitada, que ya se viene, está en el backstage ahí, en el maquillaje, ya aparecerá en los próximos minutos, mientras vamos haciendo una introducción con lo que tú has mencionado, Francisco, y lo que algunos datos, ¿cierto? Para hablar justamente de la temática de la violencia y, en este caso, violencia dentro de la pareja, pololeo, como se entiende, ¿cierto? Así que eso es Francisco, ¿ya? Como siempre yo hago un introito muy pequeño, converso con usted un poquito y vuelvo a aparecer al final. Así que, Sí. y como siempre lo digo, si van a salir, cuídense, tomen las medidas de resguardo, no me voy a cansar de decirlo, cuídense. Esto depende de todos nosotros, no Mm. solamente de las autoridades. Y como lo leí por ahí, en una de las publicaciones que uno va viendo, era como algo así, la mejor vacuna ante esta pandemia era uno mismo, y que hace alusión a cuidarse uno, ¿cachai? A Ay, tomar es que los alguien resguardos. dijo que era el amor, alguien dijo que era el amor por ahí. No me llevo yo muy bien con el amor. Ah, ya. No me No, llevo muy bien no. con el amor. Sí, Yo no, prefiero no. lo más pragmático, lo concreto, pero no nos desviemos del tema. Sí, Alejandro, sí. te dejo aquí Ya con las pues. personas que día a día, jueves a jueves nos siguen, que nos entregan su cariño, su apoyo, y también que son parte ya de esta comunidad que también nos van diciendo en la semana cuáles son los temas que a ellos les gustaría tocar, y para eso acá nosotros estamos, para darle respuesta, ojo, las respuestas a sus inquietudes. Así es, Francisco. Ya, muchas gracias y bueno, vuelves con nosotros más ratito, mientras está Francisco en lo que es en el tras bambalinas. Un saludo ahí a Yam Tato, un abrazo a quien manda a Canal 45 TV Cordillera. Oye, tremenda pega que están haciendo el equipo de Canal 45, toda una parrilla programática con multiplicidad de temas. Está muy, muy bueno. Invitamos a que puedan seguir y recomendar, porque de verdad pasamos del yoga, salud mental, asesoría económica, etcétera. Está muy, muy interesante. Al echar atrás la cuarentena en el sector oriente me parece carece de sentido.
yo creo que tiene que ver con lo que decía Francisco respecto a muchas situaciones o decisiones que no tienen mayor explicación tanto a la ciudadanía en general como también a las instituciones que trabajan en salud, por ejemplo. Alecita, saludos ahí que le había mandado mientras estaba hablando Francisco. Está buena la conversa. Vamos a continuar incorporando sus saludos, sus opiniones. La idea es que entre todas y todos vayamos pensando, nos quedemos pensando un poco con estas conversaciones, reflexiones que podamos multiplicar, ¿cierto? Más allá. Carlita, la más bonita, dice. Interesante planteamiento. Ojalá se analice la convivencia en cuarentena, no solo desde la perspectiva de la violencia, sino también en las relaciones sanas. Qué importante lo que dice Carlita, porque justamente nuestra invitada, que ya viene en los próximos minutos, va a mencionar efectivamente va a poder compartir una reflexión amplia de lo que son las relaciones en este ámbito de la cuarentena. Y sin duda, relaciones sanas y las llamadas relaciones tóxicas, un poco poder, como mencionar un poco de cada una, vamos a ir a escucharla. Ya, qué importante compartir. Yo les voy a entregar algunas cifras continuando con lo que decía Francisco y que quiero saber también sus opiniones, también cómo lo que ven y cómo lo viven, porque efectivamente esta cifra que dice Francisco tiene que ver con el aumento en las llamadas que se hizo en la central telefónica creó Cernamec, que es el número 1455. Tú marcas 1455 y en ese número tú puedes hacer la denuncia, te acompañan, te orientan. O sea, más que hacer la denuncia, pues es la primera instancia para poder explicitar que estás viviendo una situación de violencia. Por dar una cifra más o menos, o más que cifra es, por ejemplo, la semana entre el 20 y el 22 de marzo, antes de que empezaran todas las cuarentenas, había un cierto número de llamados y pasa que al fin de semana siguiente, entre el 27 y el 29, ahí aumentan un 70% las llamadas. Y esto llama la atención, obviamente, la cifra. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Como que aparece la cuarentena, aparece un aumento en los llamados. Por ahí decía cifras de Carabineros que disminuyen las demandas durante todo este mes de marzo en comparación con el 2019, las denuncias por violencia intrafamiliar. Sin embargo, esto se podría deber, y es la hipótesis que aparece, es que hay menos posibilidad para la víctima de llamar, solicitar disculpen, perrito. Eh, el, hay menos posibilidad para poder llamar en caso de correr peligro, ¿ya? Entonces, importante el poder manejar esta hipótesis y ver qué hacer, ¿ya? Hay otro número que se llama, que es el 149, Fono Familia, de Carabineros, donde también pueden hacer esta denuncia en caso de que uno esté sufriendo una situación de maltrato. No sé qué piensan de todo eso. No es exclusiva en Chile, porque, por ejemplo, en China, en Francia, en Italia, en Corea, aumentó un 30% de las denuncias por violencia doméstica. En tal sentido, algo pasa. ¿M? Algo pasa en la cuarentena, algo pasa con las relaciones, en la intensidad que se empieza a generar ahí, en el encontrarnos más tiempo del habitual antes de la situación del COVID-19 y por ende ahí vamos a seguir pensando y reflexionando con nuestra invitada qué ocurre ahí. Francisco planteaba algunos puntos, cómo reconocer un poco esta situación de violencia. Eh, y bueno, uno puede mencionar cada situación es diferente, pero hay ciertos puntos que uno ha visto se repiten, ¿cierto? Ya el movimiento feminista ha sido bien protagonista en apoyar, en ayudar en todas estas señales. Por nombrar algunas, y sería interesante ahí conocer también la opinión de ustedes, por ejemplo, situaciones bien evidentes como el control, ¿cierto? El mantener cuando una pareja trata de mantener el control de todas las acciones de quien es víctima. Por otra parte, ¿cierto? La prohibición permanente de ciertas acciones o de ciertas libertades, por ende la autonomía se pierde en algún modo
o bastante, por no decir todo, y eso obviamente va generando una especie de relación que es como una olla a presión, ¿cierto? Dicen quienes estudian el tema, el ciclo de la violencia, que les sonará un poco este ciclo en que hay una tensión que empieza a aumentar, ¿cierto? Por otra parte, esta tensión empieza a aumentar hasta que llega un momento en que ya la violencia es totalmente evidente, no se puede ocultar ni disimular, y es la violencia física, ¿cierto? Psicológica, sexual. Y, y es un momento muy, muy intenso. Lamentablemente es una realidad bastante frecuente y lo más complejo de todo es el ciclo que viene después de todo esto, que es efectivamente cuando esta situación lleva al agresor a esta especie de arrepentimiento, ¿cierto? Pedir perdón, regalos, y empieza de nuevo este ciclo, ¿cierto? Empieza de nuevo y posteriormente nuevamente comienza el ciclo de todo bien, pero una tensión empieza a acumularse. Eh, y esto sin duda empieza a ser más evidente en esta situación de cuarentena. No es tan casual entonces que podamos ver cómo pueden aumentar cómo pueden aumentar cierta tensión o cierta violencia explícita o implícitamente. Dice que se pega un poco de la señal Francisco Barros. No sé si al resto le pasará. Eso, nos van avisando cualquier cosa. Estamos con toda la señal posible en este momento. Eh, Eso es uno de los temas que nos pidieron que pudiéramos hablar. Y por otra parte, otro tema que nos pidieron, que no va a ser el de nuestra invitada del día de hoy, pero sí que queremos dejarlo disponible, que tiene que ver con el tema de la salud mental de funcionarios de salud, ¿cierto? Por ejemplo, nos escribió una invitada, o sea, más que invitada, una participante de nuestra comunidad en a desalambrar la salud mental, que tiene una hermana que es enfermera y el desgaste que ella menciona que actualmente está viviendo es muy, muy grande. Y la falta de señales, Francisco lo decía, de políticas públicas que ayuden, acompañen a esta situación de salud mental, o sea, es evidente la falta de apoyo en este momento. No sé si alguna de ustedes han visto o lo han vivido. Sería muy interesante ahí conocer sus experiencias. Pero, por ejemplo, cifras que preocupan: 286 trabajadoras y trabajadores se encuentran actualmente con contagio, trabajadores y trabajadoras de la salud, ¿ya? Y llama la atención la cifra que el 90% de estas personas que están contagiadas son del ámbito público frente al 10% que serían del centros de salud del ámbito privado. Hay hay preocupación y actualmente se ha solicitado desde el Colegio Médico el día martes, se hizo explícita la solicitud de que pudiera existir apoyo psicológico para funcionarios de la salud. Se dijo desde el gobierno que sí, se podría em, dice, se pega un poco la señal, están diciendo ahí. Sí, ahí se nos pueden ir retroalimentando. Lo importante es que pueda llegar claro el mensaje. Eh, Solo por continuar un poco, hay preocupación, ¿cierto? Hay preocupación sobre la temática de la salud mental en funcionarios de salud. ¿Qué es lo que más nos dicen? Nos escriben, por ejemplo, nos han escrito paramédicos, quienes les toca en mayor medida enfrentar esta situación de desgaste. La incertidumbre de no contar con los materiales básicos para poder desenvolverse. Mencionábamos la vez pasada trabajadores sociales, por ejemplo, ayudando a su consultorio a crear sus propias mascarillas. El tema de la doble presencia, ¿cierto? Este concepto de que habla mucho en la psicología de estar en el trabajo, pero estar también con tu mente en otra parte. A eso le llaman, ¿cierto?, la doble presencia. Señal muchas veces presente en situaciones de estrés y el llamado burnout, cuando ya estás en un estrés
totalmente crónico. La hostilidad que reciben muchas veces de las personas usuarias, eh, ya se pega un poco la señal, dicen por ahí, no sé si podemos solucionar eso en algún modo, ya vamos a ver si se puede escuchar bien ahí o no. Eh, estamos haciendo lo que más podemos. Bueno, si se entiende algunas partes, interesante ahí poder ver escritos un poco respecto a lo que estamos comentando en este momento. Estamos hablando de ciertos aspectos principales que han sufrido funcionarios y funcionarias de la salud, ¿cierto? La hostilidad, hablábamos de las personas que están eh, eh, atendiéndose, la hostilidad de la gente que está enferma por el COVID-19, el desgaste, y eso se ve reflejado en las personas, en el equipo de salud. El riesgo permanente de contagio, por un lado, ¿cierto? Y los dilemas también éticos que tienen que enfrentar. ¿A quién le damos prioridad y a quiénes no? ¿A quiénes, por ejemplo, debemos dar prioridad para acceder a un respirador, por ejemplo? ¿Mm? En el sector, por ejemplo, en la novena región, están ahí con falta de tema de respiradores y están teniendo que elegir. Y obviamente el desgaste con que llegan enfermeras, enfermeros, médicos, es tremendo. ¿Qué hacemos con eso? Actualmente no hay ninguna, y compartimos esto con ustedes, iniciativa para funcionarios de la salud que lleve a la contención psicológica, a la contención emocional, siendo que todo lo que les he mencionado es tremendamente relevante, tremendamente importante el tema. Dice que me quedo, hablo como robot. Pucha, no sé ahí cómo poder ahí gestionarlo. Vamos a ver si al invitar a nuestra querida colaboradora del día de hoy se puede arreglar la señal. Vamos a tratar por ahí. Eh, Al Pape dice, mis hijos no estarán de vacaciones cuando lo indique el gobierno. Mis hijos tendrán sus semanas de vacaciones una vez que el peligro haya desaparecido. Necesitan descansar de este encierro y más que todo de esta incertidumbre que provoca este virus. No a la vacación adelantada Mineduc que se haga viral. Copia pega. Tremendo lo que planteas. No sé tu nombre, pero eh, es algo que se está discutiendo y que fue muy criticado, está siendo muy criticado. Ahora, de hecho, deberían comenzar las vacaciones. Eh, yo creo que todavía queda para largo en lo que es esta discusión y ojalá estas ideas, y es lo que plantea Francisco, cómo en políticas públicas esto puede ser incorporado, ¿cierto? Eh, ya lo vimos con el estallido social, hay necesidad de hablar, hay necesidad de proponer. Bueno, hicimos esta segunda introducción de lo que es nuestra invitada, de lo que es nuestra temática del día de hoy. Hablamos un poco del tema de la violencia y cómo eso refiere a la convivencia directamente. Por ahí decían, ¿cierto? Cómo no solo pensar en las situaciones o en la convivencia en donde hay violencia, sino también donde uno puede ver estas relaciones sanas, ¿cierto? Como mencionaba por ahí. Alecita dice, está complicado, realmente son muy valientes. Aparece la ética profesional, son verdaderos guerreros. Eh, ya, a veces se escucha bien, pero a veces se pega. Sí, disculpen. Estamos poniéndole al máximo nuestra señal, ¿ya? Sí, pues ahí dejo la reflexión respecto a funcionarios de salud que nos pidieron que pudiéramos hablar de esta temática que sin duda hay que visibilizar, ¿ya? Hay mucha gente que está pasando muy mal eh, en este contexto. Vamos a invitar entonces a nuestra queridísima colaboradora en este espacio. Voy a adelantar su nombre, voy a buscarla por acá. Se trata de
mientras se incluye Rosalina Riquelme Yáñez, que es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica, que ahí la tenemos. ¿Qué tal, Hola. Rosalina? ¿Se escucha bien? Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí, se escucha perfecto, súper bien. Súper. Justamente, bueno, Rosalina Riquelme Yáñez, psicóloga de la Universidad Católica, magíster en terapia sistémica. Ella es una de las socias fundadoras de Ujú. Entrevínculos, una iniciativa, un centro de atención psicológico y Sí. psicoeducativo, ¿cierto? Ujú. Que el Sí, año 2018 comienza con distintas atenciones, tanto a adultos, adolescentes, niñas, niños, a nivel familiar, individual, de pareja. Y bueno, realizan todo un tema ahí con supervisión clínica, ¿cierto? También sí. están con el formato online. Y Ujú. así que darte la bienvenida, Rosalina, para comenzar, quizás introducir que tú escribiste una columna, ¿cierto? Llamada Sí. Tiempo de Cuarentena, una Ujú. crisis y una oportunidad. ¿Qué te Sí. motivó para empezar a escribir esta columna? Para empezar, bienvenida. Ujú. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por invitarnos a Entre Vínculos a participar. Y lo que me motivó tiene mucho que ver con eso mismo. En Entre Vínculos hemos hecho como una práctica también el tener un blog para poder compartir información que creemos que es importante y que puede ser de utilidad para la comunidad, para las familias, para las parejas, para los adultos, los niños. Y en esta situación que estamos viviendo, que ustedes hablaban ahí con Francisco al inicio, que tiene mucho que ver con la incertidumbre, se hace súper Sí, importante poder justamente analizar y reflexionar desde la mirada de la psicología en este caso clínica, que trabajamos con familias, por ejemplo, cómo esto impacta, porque no solamente impacta en la salud mental individual, ¿cierto? Sino también obviamente impacta en las relaciones que tenemos con las personas más cercanas y con quienes en el fondo convivimos y desde claro. cómo nos ha tocado a cada uno vivirlo, porque quizás en algún momento, no sé aquí si lo compartirán todos o no, esto lo veíamos en las noticias, lo leíamos en el diario, era algo que pasaba hartos kilómetros lejos de aquí, y la verdad Aparecían hasta memes, que, ¿cierto? Sí. exacto, pero la verdad hasta que uno no lo vive, hasta que no lo experimenta, es muy difícil como tomarle el peso de lo que eso involucra y del Mm, impacto que va a tener en la vida personal y obviamente en las relaciones que uno establece a diario. Entonces desde ahí nos pareció súper importante poder reflexionar y tener una mirada como crítica también respecto de este momento y cómo desde ahí podíamos aportar a ir entendiendo y comprendiendo que esta experiencia que yo conversando con mis cercanos, incluso con las personas que trabajamos, no sé si tú, Alejandro, tienes memoria de alguna situación tan incierta mundialmente como esta, que hayamos vivido no, antes. no. Creo que a Entonces, mucha gente nos pidió sorpresa. exactamente, y eso genera obviamente un desequilibrio enorme que hace que Sí, tengamos que poner como o echar mano a herramientas que probablemente nunca antes tuvimos que en el fondo utilizar. Es un tremendo claro. desafío. Y por eso obviamente es una crisis. Mm, Claramente mm. estamos en una crisis que es innegable, que no podemos en el fondo negar. Claro, esto como dicen, tapar sol con un dedo, imposible en este Exactamente. momento, ¿cierto? Sí, Y de esta manera pensando, por ejemplo, lo que es el comienzo, los primeros días de marzo, por ahí 2 o 3 de marzo, creo que fue el primer sí. caso ahí detectado, ¿cierto? Ujú. Desde que ya han pasado poco más de un mes, eh, uno podría haber pensado, o en tu caso, pensar el impacto en las familias, en las parejas, que iba a traer esta crisis como, y aprovecho de preguntarte, ¿y qué impactos uno has podido ver tú y en Mm. Entrevínculos? Sí, claro, la verdad es que en marzo, claro, cuando empezaron a aparecer los primeros contagios, es cuando un poco lo que yo te decía antes, esta como realidad que antes veíamos como espectadores, se hace una realidad cotidiana de la que nos tenemos que hacer cargo. Y ahí Mm, pasa que en el fondo uno se hace cargo desde la realidad que vive, en el contexto que vive, con lo que tiene y con lo que puede. Entonces, claro, es difícil quizás adelantar lo que le iba a pasar a cada uno, porque cada familia, cada pareja o cada persona lo vive desde su propia experiencia, desde su historia, desde las herramientas que tiene para en el fondo hacerle frente a la vida.
Pero sí o sí era imposible no advertir que esto nos iba a impactar y que iba a generar un desequilibrio en el contexto actual. O sea, lo más importante, creo, también es pensar que la cotidianidad nuestra, desde el lugar en que la estemos viviendo, ya sea desde la cuarentena obligatoria, desde tener que trabajar en contextos de suma urgencia, desde personas que efectivamente a lo mejor quisieran hacer cuarentena pero no pueden, desde personas que están viendo en riesgo sus fuentes laborales, etcétera, es en el fondo aceptar que estamos en una crisis y aceptar que una crisis y que una desestabilización de la cotidianidad es en sí mismo un desequilibrio súper importante para la vida. Entonces, quizás desde ahí lo que uno puede adelantar, más allá de lo que pase en particular con cada uno de los sistemas familiares, es sí o sí como tener claridad que esto nos va a afectar y que va a ser difícil y que vamos a estar expuestos a emociones que probablemente son emociones que no nos gusta sentir. Lo decía al Hoy, principio Francisco, ¿cierto? La incertidumbre, la vulnerabilidad, la poca certeza, claramente incómodo. hoy saludo ahí a toda la gente que ahí manda saludos, ¿cierto? Deditos para arriba, Natifafa, Tania, Lesita, Carlita, y todo manda saludos. Marite, excelente columna, dicen por ahí, ¿cierto? Gracias. Y, y- y eso, un poco, ahí tú hablas de distintas preguntas, ¿cierto? Dentro de la columna, ¿cierto? Esto de, Ujú. ¿se puede retomar la cotidianidad, ¿cierto? Que, por ejemplo, uno tenía anteriormente. ¿Cómo abordar este tiempo de nuestras vidas, ¿cierto? Nuestras inquietudes, temores, ¿qué hacer? ¿Qué hacer Sí. con esto? Qué buena pregunta, porque claramente yo creo que es lo que más nos preocupa hoy día, ¿cierto? ¿Qué hacemos para enfrentar una situación de la que en el fondo no teníamos idea y que era totalmente desconocida? Y ahí, como te decía previamente, yo creo que lo más importante en primer lugar es aceptar que nos vamos a sentir incómodos, aceptar que Mm, probablemente nos vamos a angustiar, que probablemente vamos a tener ansiedad, o sea, cómo va a ser cómodo o favorable sentir que a lo mejor en un mes más voy a estar sin trabajo, qué va a pasar con mis niños, qué voy a hacer, en el fondo cómo sustentar, etcétera. O si voy a poder salir o no, vamos a estar confinados cuánto tiempo más, cuál es la envergadura real de esta pandemia. Todo ese tipo de preguntas yo creo que lo primero es aceptar que efectivamente el estar incómodos o angustiados es parte de. Primero, como invitarlos a tolerar y a tolerarse en un contexto nuevo. Y que eso abre la posibilidad también de tener conversaciones nuevas. Y por eso es que de alguna forma la columna se llama una crisis y una oportunidad. Porque de alguna manera, en el contexto en el que estábamos antes de nuestra cotidianidad, probablemente hay muchas de las situaciones que hoy día estamos viviendo no se daban por las claro. distintas formas y hábitos que son comunes o de nuestro diario vivir. Y hoy día nos vemos expuestos a una situación totalmente nueva que también puede permitir, si bien obviamente una crisis que puede ser difícil de enfrentar, Mm, también la oportunidad de encontrar recursos. Por ejemplo, yo lo escribía en la columna, familias, por ejemplo, que están acostumbrados a no conversar de las dificultades. El cotidiano te ofrece la mejor excusa para eso. Cada uno se va a su trabajo, a sus estudios, tiene sus ambientes, tiene sus amigos, listo, aquí nada ha pasado. Y hoy día, muchos a lo mejor que tienen que estar confinados, no tienen más alternativa que estar juntos y tener que mirarse más de lo habitual, compartir espacio. Y esa problemática que en algún momento era resuelta por paso del tiempo, hoy día se convierte en algo muy relevante. Y a lo mejor, claro, uno puede ver un riesgo ahí. Sí, efectivamente tener un conflicto, una conversación incómoda, pero también está la oportunidad de encontrar nuevas formas de relación. Y creo que eso también es importante de ver, porque es cierto que no controlamos lo que está pasando afuera. Es verdad que no tenemos ningún control respecto de lo que va a pasar, más allá de tomar las medidas de precaución que el Ministerio de Salud ha sido bien enfático en mostrar, ¿cierto? Que hemos podido interiorizarnos, pero en general no tenemos cómo defendernos de algo que no vemos, ¿cierto? Por más que tú claro, tomes las claro. medidas de resguardo, nadie ni nada te asegura que no te vayas a contagiar o qué sé yo. Pero sí podemos, en esta como incertidumbre, también encontrar espacios de certezas internas,
que cuáles son las cosas que efectivamente sí pueden seguir siendo un hábito. A lo mejor dentro de mi casa, qué rutinas, dentro de las posibilidades que yo tengo como familia, y ahí cada familia buscará la suya, cada pareja encontrará la suya, son importantes. A mí me ha pasado que muchas familias me han comentado, por ejemplo, cómo esta situación les ha permitido hoy día almorzar juntos, tomar once juntos, hacer puzzles, jugar juegos de mesa que en el cotidiano no se daba y que hoy día ha permitido generar espacios de conversación que han sido propicios también para una relación distinta. Entonces, ok, no podemos negar que estamos frente a una crisis que no controlamos, que es incierta, pero la invitación también es, uno, como les decía, a tolerarnos y a tolerarse en un contexto de crisis y que probablemente es incómodo, y a entender que es normal estar angustiado, pero también desde ese mismo escenario a encontrar dentro de nuestra cotidianidad del hoy, que es distinta a la cotidianidad antes, cuáles son aquellas como instancias, herramientas, experiencias que nos pueden hacer sentir mejor, a cuidarnos. Y a cuidarnos no solamente con la mascarilla, sino que también a cuidarnos desde lo emocional, a ser más tolerantes, a entender que es probable que estemos más irritables. Los niños en la casa es probable que hagan más pataletas de lo común, es probable que lloren más de lo habitual. Entendámoslos también desde ahí, desde que este es un contexto súper nuevo y que probablemente esa, entre comillas, pataleta no responde a las antiguas situaciones que a lo mejor alteraban a los cuidadores de ese niño, sino probablemente al contexto. Y eso también me da la oportunidad de hacer surgir otras formas de contención, otras formas de acercarme con mi pareja, incluso espacios de conversación que a veces no hemos tenido y que hoy día se dan porque en este confinamiento, en esta situación de incerteza, son necesarias para cuidarnos, para estar más cerca. Sí, de todas maneras, bueno, ahí mandan ciertos, hartos saludos y, bueno, desde Chillán también. eh, y menciona ahí una oportunidad difícil de enfrentar, que tiene que ver un poco con lo que tú mencionabas, cómo aceptar que justamente esto es difícil de enfrentar, eh, Sí, de sí, algún modo. ¿Cierto? sí, Y totalmente. ahí por ahí Fabiola también menciona la cotidianidad ayuda a evitar los conflictos. Y como lo que tú decías, somos como evitativas muchas veces las personas. No- Totalmente, eh, totalmente. Es parte de... se- me acordaba un poco esto que se dice, evitar ciertas discusiones o ciertos temas que pueden ser delicados, y cómo uno se adapta a esa dinámica. Sin embargo, eso, claro, al final se sugiere que eso puede ser más, o sea, puede ser peor no sé si Sí, me explico. sí, Entonces, sí. Mm. Tú hablabas en algún momento del tema de la olla a presión. sí, sí, sí. Es lo mismo. En el fondo como... Y pasa, esto no solamente en contextos como Mm, el que estamos viviendo, pasa en familias, en parejas, que finalmente terminamos en discusiones súper acaloradas o súper, en el fondo, intensas por acumulación. Porque en el mm, fondo nos hemos protegido a la familia o hemos protegido a la pareja de los conflictos sin conversar. ¿Para qué se lo voy a decir? Mejor lo decimos mañana. ¿Para qué vamos a entrar en pelea? Y finalmente esas sensaciones incómodas se acumulan. Y cuando terminan explotando, que creo que es una palabra súper importante, mm, efectivamente generan conflictos bien relevantes, porque cuando uno explota, nunca lo hace de buena forma. Por eso es que ahí ocurren estas situaciones donde uno después se arrepiente de lo que dijo, de cómo lo hizo, o situaciones más extremas. Entonces, la invitación también es a que en este tiempo es mucho más probable y posible que nos sintamos más irritables, que tengamos menos paciencia. Y por eso también es a tratar de buscar en la cotidianidad del hoy, de lo que tenemos hoy día como certeza, que como te decía, cada familia y cada contexto lo encontrará, esa posibilidad de ir de a poco también pudiendo conversar o expresar lo que me pasa. Porque si no, después obviamente ocurre que podemos terminar en este tipo de situaciones como explosivas, donde claramente las consecuencias no son y probablemente las que incluso la persona que las provoca quería. Y mm. muchas veces en el fondo terminamos con conflictos más complejos.
Sí, bueno, ahí menciona, ¿cierto? Alecita dice, miedo a la incertidumbre, es muy, muy complicado, que tiene que ver con esto que mencionaba, es como a veces uno esperaría no sentir nada como Mm, displacentero, ¿cierto? Nada que me moleste, que me inquiete, que me claro, angustie, pero, pero pareciera por lo que tú dices entonces que hay ciertos contextos en que esto tal vez no es posible, no es posible no sentir nada, como seres sintientes, inevitablemente algo nos va a pasar, ¿cierto? sí. Y tú sugieres como invitarnos a pensar en qué cosas, pequeñas certezas del día a día, nos podemos afirmar para disminuir un poco esa Sí, angustia. Ahí te quería preguntar, por ejemplo, cuando dices certezas, ¿qué sería como una certeza? Así como cualquier ejemplo. Sí, sí, qué buena acotación, porque claro, aquí como certeza quizás me refiero a cosas bien concretas o también Sí, abstractas, ahí depende de cada uno, pero en el fondo encontrar claro. formas a lo mejor de rutina, espacios, conversaciones, actividades, cosas que a mí me permitan también sentirme más cómodo. Y aquí quizás me gustaría hacer como una salvedad porque yo he visto también en las redes sociales, no sé si les pasa a la gente que nos está mirando, Sí, muchas como actividades para hacer con los niños, muchas en el fondo como opciones de trabajos familiares, ¿cierto? O dedíquese a hacer tal y cual cosa. Yo creo que sí, hay una tremenda riqueza en aquello, pero también la invitación es a que cada uno pueda pensar si realmente quiere o no quiere, porque si no, esta instancia de cuarentena, en el caso de las personas que la están viviendo, se convierte en una exigencia más, como de que, bueno, entonces no mm, podemos perder tiempo y tenemos que hacer las actividades. Muchos papás hoy día están con teletrabajo, con actividades del colegio, tienen que enseñarle a su hijo, además de hacerse cargo de las cosas de la casa, lo que sí. hace que la situación sea súper compleja. Entonces, claro, cuando yo digo como esta certeza son hábitos que incluso pueden pasar por tener esas conversaciones de decir, ¿sabes qué? Esto me angustia más que me ayuda. Entonces, ¿qué Sí. hacemos? Disminuimos la mitad las tareas. Bueno, hoy día nos harán las camas, cocinaremos para 3 días. ¿Cómo hacemos para poder vivir esto de manera más adaptativa con lo que estamos sintiendo? Entonces, claro, cuando Mm, digo certeza, tiene que ver con encontrar espacios donde cada uno de los miembros de la familia, la pareja o las personas que viven sola también encuentren un lugar de contención, de poder como sentirse dentro de la incomodidad que esta situación genera, lo más tranquilo o llevarlo lo más, como lo más llevadero posible, dentro de las posibilidades de cada uno. Y ahí algunos verán si leen, si se inscriben en cursos o no, o se dedican a escuchar música, o quizás, por ejemplo, lo que he escuchado harto también, regular el tiempo de información, a lo mejor no estar todo el día viendo noticias porque efectivamente genera un nivel de ansiedad y de angustia y parcelarlo. Y a lo mejor en otros casos habrá gente que para estar más tranquilo necesita informarse. Entonces, mm. también Sí, como que a eso voy, como que desde la perspectiva que nosotros trabajamos también tiene tanto que ver con cómo lo vive cada persona, que lo que me importa transmitir es que en el fondo la incomodidad es parte de y que la forma en que encuentren de sentirse más tranquilos es algo que se puede buscar en lo cotidiano. Y esa es la oportunidad, en lo de hoy día. En el escenario de hoy día uno puede encontrar formas para sentirme dentro de lo posible un poco mejor. Y mm. eso pasa por respetar nuestro ritmo, nuestro espacio. Sí, qué importante imaginar esa situación que tú decías de eh, encontrarnos, conversar, por ejemplo, con mi pareja o con algún otro Ujú. con algún familiar y decir, oye, sabes que esto me angustia, y que la otra persona te diga a mí también, estamos en la misma. ¿Qué Sí, hacemos? ¿Cómo enfrentamos esto? Qué importante es como sincerarse, eh, antes de llegar a esa discusión, a esa explosión, ¿cierto? mm, sí, Bueno, de todas súper maneras. importante. Antes de todo, Rosalina, ahí Nico dice, Rosy, ¿podrías comentar qué hacer si uno de los integrantes de la familia se siente muy angustiado, con miedo? ¿Cómo otro integrante le puede ayudar? ¿Cuáles serían los primeros auxilios psicológicos? Ay, qué buena Tremenda pregunta. pregunta. Gracias, Sí, Nico. sí, Yo creo que lo más importante es escuchar, es acoger, es no juzgar, porque en el fondo también hay que reconocer que cuando un miembro de la familia se angustia, el otro también lo hace.
en esta necesidad un poco y muy ligado a lo que conversábamos antes, como que los niños no se aburran, que los niños no se estresen, ¿cierto? Como no, esto no puede estar pasando, entonces pensemos en otra cosa, veamos algo bonito. Yo creo que lo primero es como conectarse con la emoción y contener y aceptar, decir, sí, yo también estoy angustiado, a mí también me pasa, no te pasa solo a ti, y busquemos la manera en que esto puede ser distinto. Yo creo que ese es el primer paso, poder Mm. aceptar, poder contener, no juzgar y entender que en esta situación estamos todos. Y desde ahí a lo mejor empezar a construir puentes, empezar a construir alternativas, empezar a conversar qué cosas podrían ayudarte a sentirte distinto, qué es lo que más te angustia, dónde está ese foco a lo mejor. Es que estemos siempre conversando de lo que va a pasar, mira, sí, cómo ayudarle al otro también a poner en palabras cosas que sabemos que las emociones a veces son bien difíciles de poder como ponerlas en narrativa. A veces son cosas bien Mm. desordenadas que no sabemos muy bien de dónde vienen. Entonces la oportunidad de ponerlo en palabras ya genera como un alivio tremendo. O sea, tener Sí, esa oportunidad ya va a ser de gran ayuda. por ahí, bueno, una pista, sabemos que es una pregunta bien amplia, pero ahí tú das cierta, como introducción, ¿cierto?, a qué cosas considerar en esto. Rosalina, como aprovechar de difundir lo que hacen, dónde los pueden encontrar antes de terminar, eso, Bueno, y toda muchas la carne a la gracias. parrilla. Ya, toda la carne a la parrilla. Bueno, Sí. las invito a ingresar a www.entrevínculos.cl. Ahí van a encontrar toda la información de nuestro servicio. Nosotros hacemos atención psicológica individual, de pareja, familiar e infanto-juvenil. Actualmente por la situación también estamos con atenciones online. De hecho, acabamos de levantar ya bien el servicio online para que todas las personas que estén interesadas en algún proceso terapéutico individual lo puedan hacer por esa vía. También tenemos un programa de apoyo a la crianza, súper importante, los papás que están sintiendo que esta situación de la cuarentena y de la pandemia está siendo muy compleja, también tenemos un programa en relación a eso. Y además tenemos toda una parte psicoeducativa con estrategias de aprendizaje, talleres en formato individual y colectivo, y también supervisión para todos los psicólogos y psicólogas que nos están mirando. Si quieren supervisarse, contamos con un excelente supervisor que también está ofreciendo ese servicio si es que lo quisieran. Así que los Ahí invitamos a por ingresar a la página, Instagram, sí, eso y en a la nuestro página. Facebook, a nuestro Instagram, estamos ahí en redes sociales, dispuestos a ayudar en lo que podamos. Excelente, te agradecemos mucho, Rosalina, la exposición, la participación y preguntas también de la gente. Y bueno, ahí nos veremos nuevamente en el camino, ¿cierto? En este largo camino en el que estamos y agradecerte nuevamente por tu disposición. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ya, pues que estés muy bien. Chao, Igual, chao. 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 Bueno, ahí tuvimos ciertos excelente pregunta. Ahí dice aplausos, aplausos, muchos aplausos. Mandan por ahí. Bueno, vamos a esta última parte del programa. Vamos a invitar a nuestro queridísimo periodista ahí escondido en las tinieblas, Francisco. Qué interesante, interesante todo lo que mencionó, nos invita a repensar el, la cotidianidad, la convivencia, importante, ¿cierto? Tan intensa que muchas veces, como mencionaba Rosalina, este convivir. Francisco, ¿qué te pareció esta conversa y los comentarios ahí que fueron incluyendo? Como lo dije al principio, Alejandro, tremenda invitada que nos más o menos nos entregó, más o menos, porque es un espectro muy grande lo que estamos viendo, Sí, entregó un sólido camino por donde ir transitando para ir despejando esta incertidumbre en la cual nos encontramos y rescatar básicamente lo que nos está pasando. Tenemos sensación de miedo, rabia, confusión y el concepto claro es hablar lo que nos está pasando sin eufemismo y frente a este escenario también hacer lo que nos gusta, mirar películas, hacer algún juego, por último, hacer deporte. Entonces creo que nos dejó un buen camino como para poder ir dilucidando un poco este camino de incertidumbre en el cual en este momento nos encontramos y no solamente nosotros, sino también el mundo, porque también hay que sacar lecciones desde el Oriente y lo que está ocurriendo en Europa también. sí, Así que yo creo que fue tremenda entrevista, nos dejó, y resumo básicamente que nos dejó un camino súper bueno
para poder sacarnos esta incertidumbre, como lo había dicho. Hoy estamos ya pasó, hoy pasó súper rápido la hora, ¿eh? Sí, pasó Estamos, súper rápido. Sí, sí. Uy, yo lo que quería dar un dato súper importante. Que lo habíamos visto el próximo 16 de abril, las personas pueden acceder a la página por el tema del bono COVID, ¿ya? Personas beneficiarias del bono de 50.000 pesos por carga u hogar beneficiado. Desde el 16 de abril se puede ingresar a www.bonocovid19.cl, bonocovid19.cl. Muy controvertida ha sido también ese bono, lo sabemos y ha generado harta discusión. Hay harto ahí que se ha criticado esta medida, pero para quienes lo quieran ahí tener presente, está disponible desde el 16 de abril, bonocovid19.cl. así es, Alira también ahí nos dice, yoga es una buena manera, también. Oye, Sí, oye, y ya eso es súper estamos, eso, pero he visto cómo a la gente le sirve. mientras todo le sirva a la persona para ir liberando estas tensiones, estas sensaciones y emociones que nos van invadiendo, fantástico, todo es bienvenido. Oye, y ahora estamos como a un minuto ya de ir cerrando y Sí, más tarde, a un minuto, a las 8, viene Esteban con el programa Qué sí, lindo es ser voluntario, programa de conversación el cual da el puntapié inicial en Canal 45 y que parte con la temática el rol de los medios alternativos y de la crisis carcelaria, que es un buen tema también. oye, Tremendo, tremendo tema. Simón. Invitado. Sí, qué lindo ser voluntario, tremendo programa de Canal 45. Invitamos, así que con las amigas y amigos acá de este bello canal. Como Francisco, siempre, como siempre, ya